¿Qué tal? Soy Juan Madrigal Santos, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz en la Escuela de Mecánica Diésel y Gasolina de Veracruz, Grupo SEDVA. Y bueno, pues esta vez estoy haciendo un video para dar a conocer un poquito de los temas que se ven en la materia de mecánica. Bueno, y espero que les guste. Voy a ser un poco breve. Sé que a lo mejor no pueda yo abordar algunos temas, pero vamos a checarlo, a ver qué tal. Objetivo de la materia: resolver problemas de cuerpos rígidos en equilibrio, logrando con ello una visión clara del fenómeno de la mecánica clásica, así como comprender los fenómenos mecánicos para instrumentar y controlar electrónicamente en la solución de problemas relativos a la ingeniería mecánica automotriz. Y bueno, la mecánica se puede dividir en dos partes, una que estudia los sólidos, otra que estudia a los fluidos. En la parte de los sólidos encontramos el estudio de los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables. Para el estudio de los cuerpos rígidos encontramos a la estática y a la dinámica. Asimismo, la dinámica se divide en cinemática y cinética. En cuanto a los cuerpos deformables, se estudia la resistencia de materiales, la teoría de la elasticidad y la teoría de plasticidad. En cuanto al estudio de los fluidos, la mecánica aborda los fluidos ideales, los viscosos y los compresibles. Y bueno, la mecánica es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas. Sabemos que se divide en tres partes: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. Es importante que en la resolución de problemas de mecánica se sepa utilizar los sistemas de unidades, en especial el sistema internacional, así como sus equivalencias. Uno de los primeros temas abordados en el estudio de la mecánica son los componentes en tres dimensiones. Consiste en fuerzas que se encuentran en el mismo punto, pero que están en planos diferentes, como por ejemplo las patas de un trípode que soportan un peso o los cables de sostén de una antena de televisión. La resultante de un sistema de fuerzas no coplanares concurrentes, compuestos por las fuerzas F de X, Fy y Fz, pueden expresarse de la manera siguiente: R es igual a raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z. Tras las distancias x, y y z se llaman coordenadas del espacio de la fuerza F. Las componentes de la fuerza son proporcionales a x, y y z. Esto se expresa en forma de ecuación: f de x sobre x es igual a y sobre y, que es igual a fz sobre z, que es igual a f sobre l, donde l representa la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Los cosenos directores de teta x, teta y y teta z se conocen como cosenos directores de la fuerza F. Entonces se escribe fx es igual a f coseno de teta x, fy es igual a f coseno de teta y fz es igual a f coseno de teta z. Y con el uso de los vectores unitarios i, j, k dirigidos a lo largo de los ejes x, y y z, se puede expresar f en la forma f es igual a fxy más fyj más fzk. Un vector unitario tiene una magnitud de una unidad y una dirección específica y no se expresa en ninguna unidad de medida. Veamos un ejemplo. Una grúa sostiene una estructura metálica como se muestra en la figura, hasta que el cable AP se tensa con una fuerza de 865 kips. Determinar: a. Los componentes de f de x, f de y f de z del vector AP. b. Los ángulos θx, θy y θz que forman el vector AP con los ejes x, y y z. Y bueno, pues ahora sustituimos los valores para determinar la distancia del punto A al punto P, donde x va a valer 20, se va a elevar al cuadrado, y va a valer menos 30, se va a elevar al cuadrado, y z va a medir 60, que también se va a elevar al cuadrado, lo que nos da un resultado de 70 pies. Ahora, y bueno, una vez obtenida la distancia, se puede calcular
las fuerzas de la componente en Fx, Fy y Fz. Ahora, sustituyendo los valores, tenemos que 865 kips se va a dividir entre 70 pies y luego se va a multiplicar por cada una de las componentes en I, J y K, lo que nos da un resultado de para X 247 y para F de Y menos 370.71 en J y para F de Z 741. Cabe mencionar que es importante considerar este dato para poder sacar los ángulos de θ X, θ Y y θ Z. Si tuvimos los valores de coseno de θ X es igual a F de X y sobre F. Como ya tenemos F de X y nos dio 247.14, lo vamos a dividir entre 865 kips, dándonos un resultado de 0.285, al cual le aplicaríamos un coseno inverso para que nos dé el ángulo que vamos a obtener. Sería 73.39 grados y así para cada ángulo que nos pide de esos vectores, dándonos para el F de Y 115.37 y para F de Z 31.0027 grados. Otro tema que se ve en la mecánica es el centro de gravedad y el centroide. Todo cuerpo, sin importar la forma y tamaño del mismo, tiene un punto en el que se puede considerar que está concentrado todo su peso. A este se le denomina centro de gravedad, mientras que el centroide se entiende como el punto donde estaría el centro de gravedad si el espacio vacío sería ocupado por un cuerpo. Considerando su centro de gravedad de un cuerpo, este puede tener un equilibrio estable, inestable o indiferente. El cuerpo está en equilibrio porque en el apoyo se produce una reacción con la misma magnitud y dirección con el peso, pero en sentido contrario. Centroide de áreas. Cuando se tienen áreas simétricas como el cuadrado, el rectángulo y el círculo, es fácil determinar su centroide. Basta con encontrar la intersección entre sus ejes de simetría o dividir el área por la mitad en sentido vertical y horizontal. Es el siguiente ejemplo donde se tiene que ubicar el centroide de esta imagen irregular. Y el paso 1, bueno, consistiría en referenciar la figura a los ejes coordenados X y Y. El paso 2 consiste en dividir las figuras en figuras conocidas y sacar el área, para después pasar al paso 3, donde localizaríamos los centros de cada área con respecto a cada eje coordenado. Y bueno, podemos hacer una tabla como la siguiente para poder plasmar las áreas, así como las distancias en el plano cartesiano, y podemos obtener mx y my a partir de la multiplicación de x por el área y y por el área, y se obtienen esos valores de 1.5 metros cúbicos y 4.5 metros cúbicos para la figura 1, para la figura 2 0.5 metros cúbicos y en my 0.5 metros cúbicos, lo cual se va a hacer una sumatoria y después encontrar las coordenadas para encontrar el centroide. Para ello vamos a sustituir los valores en la fórmula x es igual a mx sobre a. Ahora tenemos la sumatoria de mx, que es 2, y a, que es el total del área de las dos figuras sumado, que sería 4. Sería 2 entre 4 es igual a 0.5 para la coordenada en x, y para la coordenada y es el mismo procedimiento, nos daría 1.25, y es donde se encuentra el centroide de esa figura. Y bueno, pues aquí está a grandes rasgos lo que se ve en la materia de mecánica cuando estudias una licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz. Sé que faltaron más temas de exponer, como la cinemática plana de cuerpos rígidos o el análisis de las estructuras. Bueno, pero pues por cuestiones de tiempo no me es posible exponerlo en este video. Y bueno, espero que les haya gustado y les sirva para que se animen aquellos que vean el video a estudiar una ingeniería en mecánica automotriz. Adiós.